A vos. Bien, nosotros cambiamos de tema, vamos a... lo mencionamos hoy, vamos a hablar con Luis Arias, que cuando él emitió aquel fallo que hablaba de las tarifas, fue cuando despertó la ira del macrismo que venía asociada a pedidos externos. Pero vamos a saludarlos primero. Luis Arias, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, ahora hablaremos de tarifas y de eso, pero obviamente el tema central de esta semana tiene que ver todavía con ese descubrimiento muy relevante en enero de la Gestapo macrista y de los movimientos que había alrededor de ese espionaje ilegal. Esta semana va el ex procurador Contegrán a declarar, está citado, aunque algunos advertían hoy que podría no ir. ¿Cómo está ese seguimiento y en qué momento estamos de la investigación, Arias? Bueno, yo creo que la investigación judicial presenta algunas complejidades, ¿no? Una de ellas es la competencia que seguramente va a ser disputada con Comodoro Pi, donde sabemos que el macrismo tiene cierta impunidad. Y por otra parte, parte de la existencia de un video ilegal, ¿no? Porque lo que vimos en ese video fue, en primer lugar, un acto de espionaje ilegal y por otro, que documentaba otra ilegalidad que es el armado de causa, porque un funcionario público que tiene conocimiento de un delito está obligado a denunciarlo y ahí termina su función. Aquí, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, se confabulaba, había un complot entre empresarios y funcionarios para incidir o armar una causa judicial para perjudicar a un sector. ¿Cuál era el trasfondo de todo esto? La rentabilidad de las empresas. Por eso no era una mesa judicial, era una mesa judicial empresarial, donde el Estado no tenía nada que ver. Fíjense ustedes, los cultores de la libertad de mercado utilizando al Estado para incidir a favor de las empresas, ¿no? Es decir, o las empresas utilizando el Estado para discutir su rentabilidad que estaba siendo amenazada por las acciones legítimas o ilegítimas, esa es otra cuestión, de los sindicatos, ¿no? Ese era el trasfondo. O sea, hay una desviación de poder clara, porque el Estado no está lógicamente para eso, el Estado está para defender el interés público, el interés general, y no para defender el interés de las empresas. Es decir, María Eugenia Vidal, Julio Contegrán, Julio Garro, los ministros de Vidal que estaban allí, estaban desviando sus funciones para cumplir otros objetivos en beneficio de empresas privadas. Bien, ahí lo que decís, claro, es hiper claro que no solo usaban al Estado, sino que también no querían que intervenga los sindicatos, que no es el Estado, digamos. Y por otro lado, en el caso de las actividades donde intervenían, después tenían vía libre. De hecho, eso pasó con las tarifas, cuando te tocó dictaminar sobre que las familias tenían que poder pagar esas tarifas, porque tenían que pagar el agua, la luz y el gas para poder vivir. Ahí es donde vos recibiste toda, o empieza toda esta afronta y vía libre para el mercado en ese sentido, ¿no? Sí, la razón económica y política por sobre la razón jurídica. Las tarifas tienen que ser justas, razonables, lo han dicho múltiples instrumentos internacionales, que bueno, no vale la pena citar aquí, pero también los marcos regulatorios y finalmente la Corte de la Nación también lo aceptó en el caso Cepis. Pero claro, había razones muy potentes, había una alianza entre el sector energético y el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal también, porque en la provincia de Buenos Aires tuvo su correlato, donde se defendía el interés de las empresas. Esto que hablábamos de las empresas de la construcción también pasó en el sector energético. El Estado asociado con las empresas al punto de que uno de quienes más se benefició con el aumento tarifario, con el tarifazo, fue Nicolás Caputo, el amigo de la vida de Mauricio Macri, según él mismo lo reconoce. Y María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires,
perpetró una estafa, porque se quedó Rogelio Pagano, accionista mayoritario en la empresa ADESA, que es la distribuidora eléctrica de Salta, con las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Un hecho inédito. Se crearon justamente 4 para que no haya una concentración en la distribución eléctrica. Y María Eugenia Vidal, Rogelio Pagano en realidad compra las 4 distribuidoras eléctricas con baja rentabilidad que se heredó del kirchnerismo, lo compra sin dinero, con un crédito offshore, y luego María Eugenia Vidal, una vez que este proceso terminó, le aumenta las tarifas y ahí pasa a ganar millones. Y viene un juez y le suspende, le anula los aumentos, le hace perder millones. Claro, claro. Y bueno, y ahí también la razón económica por sobre la razón jurídica, porque esa es lo que se ve en la mesa de la Gestapo, lo que se ve en esa foto de Macri con Contegrán, lo que se vio en las tarifas es la razón económica y la razón política unidas en una misma dirección, alineada con los intereses internacionales. Escuchemos, Arias, si le parece, lo que decía Cristina Camaño sobre el tema de Vidal. Cómo no, con todo gusto. A mí me parece que era parte de una estrategia antisindical, ¿no? Era parte de la mafia de Vidal, que es un pedazo de la mafia de Macri. O sea, teníamos la mafia de la provincia de Buenos Aires, o la mafia en la provincia de Buenos Aires, que era parte de la mafia nacional, la mesa judicial nacional, la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires. Este video, por supuesto que nosotros no hacemos este tipo de cosas, y además quiero aclarar, porque algunos dicen, entraron algunos agentes al día siguiente o a los 2 días a casa de gobierno, y seguramente le llevaron el original al expresidente, porque nosotros lo que encontramos fue un backup. Arias, le hago una pregunta. Como tantas causas a veces en la Argentina, ¿esta puede quedar en la nada? Bueno, sí, sí, puede ocurrir en el contexto del Poder Judicial que tenemos, lógicamente, sí, puede ocurrir. Mientras no hagamos una reforma estructural del Poder Judicial, todo puede ocurrir. Bien, bueno, a eso iba la última pregunta, con la cual ya iba cerrando la entrevista, y gracias por atendernos. Se habló sobre la cloaca de la democracia. Con todo esto lo habló el presidente en su primera asamblea legislativa. ¿Qué puede pasar en alguna, o puede pedirse alguna reforma, puede entrar algún proyecto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que hay que recuperar la iniciativa política, no hay que caer en la tentación de medir, de la parálisis en función de las relaciones de fuerza, que son adversas. Hay que ir adelante, más allá de los resultados, porque en el camino se va generando conciencia. Esta marcha que va a haber el 1 de febrero, que se fue autoconvocando por distintos sectores, creo que va a tener un enorme impacto, estoy seguro. Bien. Creo que es el inicio para generar un debate, para generar conciencia política, más allá de los resultados, porque las cosas a veces no se logran de primera intención, sino que hay reformas, contrarreformas, intentos. Bueno, hay que empezar para llegar a una reforma verdaderamente integral, que no sea meramente procesal o formal, sino que implique un cambio político de las estructuras judiciales. Arias, muchas gracias por atendernos. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes.